Nadie estaba preparado para lo que ocurrió en la madrugada, en que el suelo de Quintana Roo dejó escapar un aliento antiguo, como si la selva hubiera exhalado el recuerdo de algo que nunca debió despertar. Los arqueólogos que trabajaban en el proyecto Xchel Subterránea, un estudio dedicado a mapear cavernas inundadas y túneles rituales mayas, jamás imaginaron que su hallazgo más trascendental vendría acompañado de un miedo tan profundo que ninguno de ellos ha vuelto a mencionar sin que la voz les tiemble. Ellos mismos lo confiesan. Lo que abrieron allá abajo no era solo un sistema, era una presencia, un mecanismo oculto que esperaba, en absoluto silencio, la torpeza de manos humanas para activarse de nuevo tras más de un milenio. Todo comenzó con una vibración tenue. Al principio, la describieron como un murmullo bajo el agua, un zumbido que parecían generar las propias paredes calcáreas del cenote. Pero pronto, aquel sonido se convirtió en un latido, un pulso rítmico, mecánico, inconfundible, que resonaba a través de los cascos de los buzos y ascendía por los túneles estrechos, como si los estuviera guiando hacia un punto preciso, un corazón oculto en las entrañas de la tierra. No era natural, no podía serlo, diría después la arqueóloga principal, intentando explicar por qué su respiración se agitó aún antes de encontrar la estructura, pero nada podía compararse con el instante en que lo vieron en un muro tallado con precisión milimétrica, cubierto por símbolos que no coincidían con ninguna inscripción maya conocida. Tenían una simetría demasiado perfecta, demasiado calculada, como un lenguaje geométrico que no se leía, sino que se activaba. Los arqueólogos notaron que algunas líneas brillaban débilmente al contacto con la luz, y otras parecían absorber la iluminación de las linternas subacuáticas. El muro no estaba allí como simple decoración ancestral, era un límite, una frontera diseñada para ocultar algo más profundo. Fue entonces cuando el equipo decidió retirar el sedimento acumulado en la base, y al hacerlo, encontraron una hendidura triangular, una especie de cerradura pétrea, que emitía una vibración imperceptible al oído, pero clara para los instrumentos. Era la señal de que el mecanismo seguía activo, que no era una reliquia inerte del pasado prehispánico, sino una máquina ritual. O quizás algo que iba más allá del concepto de máquina. La decisión de abrirla fue un error que ninguno ha podido olvidar. Cuando los arqueólogos insertaron una herramienta metálica para desplazar la pieza central, el agua alrededor comenzó a agitarse con un movimiento imposible, como si circulara en direcciones opuestas al mismo tiempo. Los buzos sintieron un súbito cambio de presión, como si un vacío estuviera tragando el aire desde una dimensión contigua. Luego, una grieta se extendió por el muro, deslizándose como una serpiente luminosa hasta formar un símbolo completo. Una figura que nadie pudo describir con precisión después, porque cada uno de ellos afirmó haber visto algo distinto en un sol invertido, un rostro, un engranaje, un ojo, un signo vivo que parecía observarlos. La apertura fue seguida por un sonido profundo, cavernoso, semejante al eco de un tambor ceremonial, resonando desde las capas más antiguas de la tierra. Aquel golpe sonoro no solo se escuchó, se sintió dentro del cuerpo, en los huesos, en la sangre, como una advertencia que atravesaba el tiempo. Y entonces, la puerta cedió. Detrás de ella no había una cámara funeraria, ni un túnel habitual, sino un espacio perfectamente circular, que no correspondía con la arquitectura conocida de los mayas. Las paredes eran tan lisas que parecían pulidas con una tecnología inexistente para esa época. En el centro de la sala, sumergida en agua cristalina y suspendida por columnas finísimas, como huesos de obsidiana, se encontraba una esfera de piedra negra, del tamaño de un torso humano. No flotaba ni se apoyaban, simplemente estaba en un equilibrio imposible que desafió todas las explicaciones lógicas. Los sensores de presión indicaban que la esfera emitía pulsos rítmicos, y cada uno coincidía con una alteración en las ondas del agua, que se contraía
y expandía como si respirara junto al objeto. Ninguno de los arqueólogos se atrevió a acercarse demasiado, excepto uno en él, más joven, un especialista en iconografía, quien afirmó haber reconocido en la superficie del artefacto un patrón matemático relacionado con ciclos astronómicos. Pero lo que más llamó su atención fue otra cosa. Había líneas que parecían cambiar de posición, lentamente, como si la esfera reorganizara su propia información frente a los ojos humanos. Fue él quien extendió una mano para tocarla, y fue en ese instante cuando el terror nació. Apenas los dedos rozaron la superficie, la esfera se iluminó desde adentro, revelando una estructura interna compuesta por anillos concéntricos que giraban a velocidades diferentes. El agua estalló en un remolino violento, las luces de los buzos se apagaron simultáneamente, y un sonido agudo, insoportable, llenó la cámara. No era un grito, pero se sentía como uno, un lamento comprimido en un tono que ninguna garganta humana podría producir. Los arqueólogos emergieron del agua, en pánico, con la respiración descontrolada y el corazón acelerado, sin poder explicar por qué durante algunos segundos todos vieron imágenes fugaces. Ciudades cubiertas por junglas, templos, derrumbándose un cielo lleno de señales desconocidas, y una figura colosal, hecha de sombras, moviéndose entre estructuras antiguas. Algunos describieron un murmullo en un idioma incomprensible. Otros dijeron que sintieron manos invisibles presionándoles el pecho, obligándolos a retroceder. Cuando recuperaron las linternas, la esfera estaba completamente oscura, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, los instrumentos indicaban lo contrario. La presión atmosférica dentro de la cámara había cambiado, la temperatura había descendido varios grados. Y lo más inquietante, el muro exterior, aquel que habían abierto, comenzaba a cerrarse por sí mismo, moviendo las piezas pétreas con una suavidad que ningún mecanismo conocido podría replicar. Los arqueólogos escaparon a tiempo, y cuando el muro se selló, la vibración cesó de inmediato, dejando un silencio tan absoluto que ninguno de ellos pudo olvidar. Durante las horas siguientes, el equipo permaneció en shock. Algunos lloraron, otros no podían dejar de temblar. Todos se negaron a volver a bajar. Lo que confesaron más tarde, en entrevistas privadas, fue que ninguno de ellos sentía que habían regresado solos. Había algo, una presencia imprecisa, una sensación de ser observado desde la oscuridad, que no los abandonó en ningún momento después de dejar el cenote. Los registros acústicos capturados durante el incidente revelaron algo aún más perturbador, una frecuencia que no pertenece a sonidos naturales, una firma vibratoria que coincide parcialmente con ciertos tambores ceremoniales, mayas utilizados para llamar a entidades protectoras o destructoras. Los antropólogos aún no logran explicar la coincidencia. Los físicos, menos todavía. Pero la parte más inquietante no fue descubierta por los arqueólogos. Fue hallada días después por el equipo de cartografía digital. Al analizar el escaneo 3D de la cámara descubierta, notaron que el círculo perfecto y la posición de la esfera formaban un mapa antiguo, un diagrama de alineaciones astronómicas que no correspondían al cielo actual, sino al cielo de hace milenios, o del que vendrá dentro de miles de años. Y en el centro de ese mapa, representado con una claridad que heló la sangre de todos, había un símbolo idéntico al que apareció en el muro cuando se abrió la puerta a un ojo geométrico, un portal, un mecanismo de observación que parecía indicar que la esfera no era un artefacto pasivo. Era un sensor, una pieza diseñada para activarse cuando la humanidad alcanzara un conocimiento suficiente como para volver a encontrarla. La pregunta que emergió entonces fue inevitable. ¿Quién la puso allí? ¿Y por qué la escondieron con tanto esmero entre los templos subterráneos de los mayas? Las comunidades locales, al escuchar rumores del hallazgo, dijeron que aquello no era una reliquia, sino una advertencia, que los antiguos sabios hablaron de una piedra que respira, guardada en cavernas
donde solo los iniciados podían entrar, que su propósito era mantener dormido un ciclo que jamás debía despertar. Los arqueólogos, por su parte, mantienen silencio público, pero en privado, sus confesiones coinciden. Algo los siguió desde la cámara, algo que no pueden describir, pero que sienten en lo profundo de su mente, como un eco que no se disipa. A veces sueñan con la esfera, con los anillos moviéndose, con la sensación de que una cuenta regresiva invisible comenzó el día en que la puerta fue abierta. Y ahora, en los informes no divulgados oficialmente, hay una frase escrita en mayúsculas por la arqueóloga principal. No era un sistema maya, era un sistema que los mayas, CU, ST, OD, IAR, ON, han, un mecanismo enterrado para no ser encontrado, una puerta abierta por error, un ciclo antiguo que, quizá, ha comenzado a despertarse de nuevo.